Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Vamos a iniciar una sesión especial, como lo tenemos cada fin de mes, que tiene que ver con un tema por demás importante e indispensable, diría yo, y es el tema de las finanzas personales. Espero que me escuchen correctamente. Por ahí me confirma nada más. ¿Sí? Sí, sí, señor. Perfecto. Entonces, este tema de las finanzas personales, pues yo creo que es una materia que nosotros si queremos, fíjate, tener libertad, tener cero estrés, estar como mucho más tranquilos, más relajados, poder disfrutar la vida y darle un mejor estilo de vida a nuestra familia, es una materia que tenemos que pasar. Tenemos que aprender de finanzas personales y tenemos que aplicar ciertos mecanismos para que esas finanzas mejoren y en la medida que desarrollemos con eficacia todo ese conocimiento que tiene que ver con esto que les decía, de finanzas personales, entonces nuestra vida va a cambiar. Queramos o no, el dinero siempre está inmerso, pues, en todas las cuestiones que desarrollamos en nuestra vida cotidiana. Y es indispensable que manejemos correctamente este tema. Por eso me gusta tanto y pues en lo personal, bueno, lo hemos estado aplicando en familia junto con mi esposa Bárbara y mis hijos. Y de verdad que de un tiempo para acá, pues realmente nos ha hecho un cambio muy, muy positivo. Y por eso, pues la idea compartir un poquito con ustedes todo este aprendizaje que hemos hecho en familia y que hemos desarrollado. Y que si nosotros aprendemos algunos principios y los aplicamos, creo que podemos tener una vida pues bastante diferente, diría yo, porque desgraciadamente hay un alto porcentaje en nuestra sociedad, sobre todo la sociedad latinoamericana, que la verdad es que no la está pasando tan bien, no la está pasando tan bien y a veces no necesariamente tiene que ver con cuánto ganan, sino más bien tiene que ver por qué razón están perdiendo ese dinero y están generándose deuda. La deuda, platicábamos en ocasiones pasadas, pues es la manera como hoy estamos atados, estamos esclavizados. Si tenemos deudas, tenemos un grillete muy fuerte y un lastre que a veces no nos impide avanzar. Y hoy quise hacer una sesión un poco distinta porque siempre había utilizado lo que era una presentación. Hoy la voy a omitir completamente porque el objetivo es que yo les platique un poquito la historia. Cómo es que nosotros en lo personal y como familia hemos realizado cambios para este efecto. Cómo descubrimos que hay una manera distinta de manejar nuestro dinero para aprovecharlo mejor y que no simplemente se nos vaya de las manos. Y eso, pues, como les decía, pues nos ha permitido hacer cambios muy, muy fuertes, pero sobre todo muy positivos a lo largo de este tiempo. Al grado que esta pandemia, bueno, pues evidentemente nos obligó a hacer cambios, pero no, afortunadamente no nos disminuyó ahora sí que el tren de vida, el estilo de vida que llevábamos, pues precisamente por eso, porque de alguna manera manejamos ya en este momento un estilo de finanzas personales bastante mucho más, pues ahora sí que limpio y prudente. Y bueno, vamos a comenzar con todo esto. Yo creo que igual que muchas personas, cuando nosotros estamos en la escuela, y somos estudiantes, somos adolescentes y estamos apenas por iniciar nuestra vida económica, bueno, pues estudiamos una carrera o aprendemos un oficio, o hay personas que por cuestiones también culturales o necesidad, bueno, pues comenzó a trabajar muy temprano y entonces comienza a generar dinero, pero yo creo que todo mundo lo que aspiramos es a tener un estilo de vida, por supuesto, libre de deudas, con bastante abundancia, vivir en la casa de nuestros sueños, poder viajar, ¿sí? Poder disfrutar de esa vida, comprarnos la ropa que queramos, irnos de paseo con la familia, ir al cine de vacaciones, pero ¿qué sucede a lo largo del tiempo? ¿Qué sucede a lo largo del tiempo? De repente, pues, al no saber cómo administrar nuestro dinero, porque cuando nosotros desarrollamos esa habilidad de generar dinero a través de una profesión o de una carrera,
pues aprendemos cómo generar lo que es el dinero. Sin embargo, nadie nos dice cómo gastarlo, cómo administrarlo. Y ahí es donde se comienza a perder todo el esquema que nosotros traíamos. Todo mundo, pues sabemos que si tenemos una carrera, pues nos sentimos los dueños del mundo, como que ya vamos a salir, vamos a comenzar a generar nuestros primeros ingresos. ¿Y quién no se sintió? Pues ahora sí que feliz de haber recibido su primer cheque cuando comenzó a trabajar, ¿sí? En lo personal, yo les comento, y la idea es esa, que les platico un poquito de la historia de cómo surgió todo esto. Yo comencé a trabajar inclusive desde antes de salir de la carrera, un tiempo antes. Cuando yo comencé a buscar trabajo, pues obviamente imagínense un joven de 18 años que todavía recién había entrado a lo que era la carrera de ingeniero en sistemas. Comencé a buscar un trabajo y ese trabajo pues sí lo conseguí, pero ¿qué sucedió cuando yo llegué a esa primera entrevista y me dijeron, ¿cuánto quieres ganar? ¿Sí? ¿Cuánto quieres ganar? En esa época, pues era mi primer trabajo, realmente no tenía la menor idea de cuánto se pagaba o cuánto me podrían pagar en un salario. Pues ahora sí que dije lo primero que se me ocurrió, ¿sí? Y esa primera ocurrencia fue pedirle, pues yo dije, bueno, voy a pedir un salario y medio, un salario mínimo y medio, imagínense. ¿Por qué? Por falta de experiencia, porque no tenía la menor idea de qué era lo que yo podía obtener con ese primer trabajo. Lo que sí recuerdo muy bien es que en la primera quincena me depositaron, bueno, no me depositaron porque lo pagaban todavía en sobrecitos. ¿Quién recibió todavía sobrecitos en sus trabajos? ¿Sí? Engrapados. Y era maravilloso poderlo sentir. Había una sensación distinta que cuando pues ya te lo depositan directamente en tu tarjeta de débito, porque en realidad no sientes nada, no hay ninguna sensación de recibir ese primer sueldo, y ese primer sueldo fueron 276,000 pesos, ¿sí? 276,000 pesos. Le estoy hablando aquí de México y le estoy hablando de un tiempo en el que todavía no le quitaban esos 3 ceros a la moneda, que sería el equivalente, algo así como, si estamos hablando de 276,000 pesos, me depositaron 276 pesos si habláramos en pesos normales el día de hoy, ¿no? Por 15 días de trabajo. Y ese primer cheque o ese primer talón todavía lo conservo. Lo tengo guardado porque en realidad es algo especial. Y cuando nosotros comenzamos a trabajar, de verdad que pensamos que con esos 5,000 pesos, con esos 6,000 pesos, con esos 10,000 pesos, pues vamos a salir adelante y vamos a tener todo lo que nosotros estábamos esperando. Poder viajar, comprar ropa, comprar una casa, poder formar una familia, pero en realidad las condiciones económicas han cambiado tanto que hoy en día eso no es posible, ¿sí? Eso no es posible, sobre todo para un recién egresado, una persona que no tiene todavía la experiencia. Hay quienes nosotros ya recorrimos un cierto tiempo y bueno, ya tenemos un cierto nivel salarial, un puesto ganado en alguna empresa, etcétera. Bueno, ya son condiciones distintas, ¿estamos de acuerdo? Pero aquí lo interesante de esto es que en ese tiempo, pues evidentemente no tenía la menor idea de cómo se administra lo que es el dinero. ¿Qué sucedió? Pues lo mismo que sucede con la mayoría de nosotros, ¿no? Tenemos ese primer ingreso, pensamos que nos va a ir de maravilla y bueno, oh sorpresa, cuando salimos a la calle y buscamos pues comprar algunas cosas, pues ese dinero simplemente se nos va de las manos, porque no sabemos administrarlo, pero sobre todo no generamos ese primer ahorro que cuando nos dicen en inteligencia financiera que lo primero que debemos hacer una vez que comenzamos a recibir ingresos es conservar una parte de esos ingresos. ¿Para qué? Para que ese se convierta en un ahorro y ese ahorro después lo podamos invertir. ¿Qué hubiera pasado si el Roberto de 18 años hubiera comenzado a ahorrar ese 10% de lo que estaba generando en esa época? Imagínense de ese tiempo para acá, estamos hablando de quizá algo así como 30 años, ¿sí? Hoy tengo 54 años, acabo de cumplirlos,
¿Qué hubiera sucedido si yo hubiera ahorrado 10% de ese salario? Imagínense ustedes, no sé quién tenga 5 años trabajando, 10 años trabajando, 15 años trabajando. ¿Qué hubiera pasado si ustedes hubieran ahorrado ese 10% y hoy lo tuvieran en su cuenta bancaria? ¿Cómo se sentirían? Se sentirían, yo creo que maravillosamente bien. Y hay una gran diferencia entre generar dinero y aprender a conservarlo. Por eso es tan importante este tema de la inteligencia financiera, ¿sí? Bueno, igual que todo mundo, bueno, pues si no tienes de alguna manera conocimiento, nadie te ha dicho cómo administrarlo, bueno, pues lo más común es que ese dinero se te vaya de las manos, comiences a gastarlo, comiences a irte de fiesta, comiences a, pues inclusive a generarte compromisos, y es ahí donde comienza la verdadera historia de terror para muchas familias. ¿Por qué? Porque si hoy estás generando, imagínate, 10,000 pesos mensuales, pues ya te sientes el dueño del mundo, no sabes cómo administrarlos y de repente dices, bueno, ¿me puedo echar un compromiso de un auto? ¿Sí? Donde voy a pagar quizá 5,000 pesos, al fin que genero 10,000 pesos mensuales, ¿por qué no? Por comprarme un coche a crédito y comenzar a pagar 5,000 pesos mensuales de esos 10,000 que yo hoy genero. Ahí a veces comienza la verdadera historia de terror, les digo, de muchas personas y muchas familias, porque al no saber administrar correctamente su dinero, comenzamos a generar compromisos financieros que a la larga nos van a echar a perder la vida. ¿Qué le sucedió al Titanic? Sí, todos recordarán esa historia. El Titanic pensaba que era inundible, que era invencible, que no le iba a pasar absolutamente nada. Estaba construido de acero, era enorme, tenía muchísimas cosas. Y obviamente todos sabemos la historia. ¿Qué le pasó al Titanic? El Titanic se sentía superior, se sentía inundible, que no se podía hundir, que no le iba a pasar absolutamente nada, y se hizo a la mar. Sabía que hacia donde iba a haber icebergs, ¿sí? Nosotros también cuando salimos al mundo laboral sabemos que va a haber riesgos, que va a haber contratiempos y que quizá va a haber, pues quizá también algunas cuestiones por las que nosotros quisiéramos generar deuda, contraer deudas, y sabemos que va a existir, pero minimizó el riesgo que existía cuando salió el Titanic y se echó a la mar. Sabía que había riesgos, pero dijo, no, a mí no me va a pasar nada. Pero ¿qué sucedió más adelante? Todos conocemos la historia. Ya sabía que iba a haber riesgo, ya sabía que había iceberg, pero se confió. Y así nos pasa a la mayoría de nosotros. Sabemos que hay riesgos, hay contratiempos, sin embargo, nos confiamos porque tenemos ingresos y nos sentimos superhéroes y nos sentimos muy a todo dar y comenzamos a gastar y comenzamos a utilizar tarjetas de crédito y comenzamos a echar a perder esa vida financiera que a veces pues no es la que nosotros buscamos. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces se apareció el iceberg. Todo el mundo le dijo, ahí está el iceberg, pero era tan grande que era difícil de maniobrar. Y entonces, aunque ya sabía que existía, no pudo dar la vuelta, no pudo girar y chocó contra el iceberg. Y el Titanic se hundió, ¿sí? Si el Titanic se hundió, sabiendo lo que sabía, pues, ¿qué nos puede pasar a nosotros? ¿Sí? Es muy sencillo, de verdad, sentirnos superhéroes, sentirnos como que podemos más, a veces simplemente por cuestiones culturales, decimos lo siguiente. Oye, Roberto, pues tú ya saliste de ingeniero, ¿cómo que eres ingeniero y no tienes auto? Tienes que tener un coche. ¿Qué hace la mayoría de los jóvenes? Lo primero que hace es comprarse un coche. Y entonces tiene su primera deuda. Y ahí comienza la historia, de verdad, que es tremendamente complicado hacer ese cambio. Sin embargo, sí hay algo que podemos hacer. Determinar cuáles son las causas reales por las que hoy en día no estamos teniendo la vida financiera que nosotros tenemos. Y esa vida financiera, déjame decirte que impacta a tu estilo de vida, al estilo de vida de tu familia y a veces al estilo de vida de las generaciones que vienen detrás de ti.
porque yo sí he escuchado mucho esto de repente. Bueno, pues si mi abuelo era pobre, mi papá es pobre, imagínense cómo voy a ser yo, ¿sí? Tenemos que romper con ese esquema, porque cuando nosotros como familia descubrimos después de muchísimo tiempo que hay algo que se llama inteligencia financiera y que hay una manera correcta de manejar el dinero. Y lo primero que me dijeron fue lo siguiente, que tener deudas no es normal. Yo lo veía como algo normal. Es más, teníamos una frase en familia que decíamos, quien nada debe, nada tiene. Y entonces siempre nos manejamos en base a créditos, pero pues esos créditos evidentemente requerían esfuerzo, requerían mucho trabajo para pagarse y se pagaban, sí, por supuesto, sacamos varios coches a crédito, pero ¿cuánto creen que estuvimos pagando? ¿Creen que pagamos el 100% del auto o el 120 o el 130 o el 180% del auto? Pues pagamos cualquier cantidad de cosas, sin embargo, era lo que sabíamos hacer. Pero cuando descubrimos todo este tema de inteligencia financiera, vimos que hay una manera distinta de manejarse. Y eso es lo que queremos ahora sí que inculcar y transmitir a más personas. ¿Por qué? Porque si hoy estamos teniendo ya una vida formada, somos gente quizá de 40, 50 años o a lo mejor un poco más, bueno, hay una forma de cambiar ese estilo de vida financiero, pero sobre todo si tú tienes 18, 21, 25 años y estás recién comenzando a lo que es la vida económica, entonces déjame decirte que tienes todavía una posibilidad mucho más avanzada, ¿sí? Ahora, ¿qué podemos hacer para cambiar nuestro estilo de vida financiero? Lo primero que debemos hacer es realmente hacer una reflexión. Hoy hace un rato platicábamos con una persona que estaba por aquí en la casa haciendo un trabajo y le decía lo siguiente, no sé si te fijaste cómo comenzaste el año 2021, ¿sí? ¿Cómo vivías? ¿Dónde vivías? ¿Qué comprabas? ¿Qué no comprabas? ¿A dónde viajabas? O si no viajabas, etcétera. ¿Y cómo vivía tu familia? Y ahora estamos a finales de 2021 y estamos por iniciar el próximo año. ¿Qué cambios financieramente hablando y en el estilo de vida hubo este año en tu familia? Y se quedaba callada esta persona porque en realidad la mayoría de las personas desgraciadamente no tiene grandes cambios. Y lo que queremos es que tú tengas esos cambios positivos, esos cambios financieros positivos que te impacten en un estilo de vida totalmente distinto, ¿sí? Es importante que se note que hay avance, porque a veces en el juego del dinero no sabemos si vamos perdiendo, si estamos empatados o vamos ganando. Yo te voy a decir cómo es que vas perdiendo. Si tienes deudas, de alguna manera vas perdiendo, ¿sí? De alguna manera vas perdiendo, porque esas deudas se convierten en un lastre que a veces simplemente no nos dejan avanzar. Imagínate, ¿qué pasaría? Y nada más quiero que te lo imagines. Si tú tienes deudas, simplemente anótalas y haz una suma al final, ¿sí? Nosotros hicimos ese ejercicio hace un tiempo, estoy hablando de hace 4 o 5 años más o menos, y la cantidad que salió, o sea, como que nos explotó en la cara, ¿sí? Porque de alguna manera se estaban pagando, pero lo que nos dijeron fue lo siguiente, imagínense que tuvieran todo ese dinero que destinan hoy al pago de deudas y lo pudieran tener como ahorro. ¿Cómo se sentirían? ¿Sí? Entonces, de verdad que nos dio, ahora sí que con un palmo de narices, porque en realidad era una deuda muy grande. Y déjame decirte algo, ahorita que recuerdo esto, cuando hablamos de finanzas personales, son personales, ¿eh? De verdad que nadie quiere mostrar sus números. Nadie quiere evidenciar si tiene deudas o no tiene deudas, cuánto gana o cuánto espera ganar, o si ya tiene comprometido el aguinaldo, si ya se lo gastó, si todavía le debe al hermano, al tío, al primo, etcétera. La verdad es que son personales. Y eso sucedía mucho porque en realidad la mayoría de nosotros lo manejamos a discreción, es decir, como Dios nos va a entender de alguna manera, manejamos todo ese tema de las finanzas personales. Entonces,
¿Qué cambios positivos podemos aplicar el día de hoy y qué fue lo que hicimos nosotros como familia para hacer el cambio? Lo primero fue precisamente saber dónde estábamos parados, cuánto ascendían nuestras deudas, a cuánto ascendía cada compromiso que teníamos nosotros por pagar. No pagábamos renta, pero sí teníamos deudas de tarjetas de crédito y teníamos deudas de un coche, bueno, hasta 2 coches por ahí creo que estaban todavía pagándose. Y entonces cuando haces la suma, junto con las colegiaturas de los hijos, lo que es la comida, el pago del telecable, el pago del internet, el pago de, pues todos los pagos que tienes, al final te sale una suma bastante interesante. A veces hasta te llegas a sorprender de decir, yo tengo necesidades financieras, quizá de 20,000 pesos o de 40,000 pesos. Por ahí una persona que estaba junto a nosotros dice, yo tengo necesidades financieras de 80,000 pesos mensuales. Ahora, imagínate que tú tienes necesidades financieras de 40,000 pesos mensuales para vivir como tú quisieras vivir, ¿sí? Eso incluye el pago de todos esos compromisos financieros que tienes, pero tú estás generando esos 40,000 pesos mensuales o más. Si tienes deudas, te decía, vas perdiendo en el juego del dinero. Si estás, digamos, tablas en ceros, estás en el punto de equilibrio apenitas y entonces, de alguna manera, digamos, vas empatado. Nada más que cuando está uno empatado, mira, cuando estás bajo el agua con deudas, pues la verdad es que tienes que remar contra corriente, tienes que trabajar mucho con el tema de las deudas y aumentar los ingresos, pero cuando estás empatado, vas bien. Por ahí platicaba una vez una persona, decía, no, es que yo no tengo deudas. Yo dije, maravilloso, ¿por qué? Porque él está todavía mejor que yo tengo deudas por pagar. Él no tiene deudas, tiene un trabajo igual que yo, tiene un ingreso igual que yo, pero luego nos plantearon lo siguiente, ¿qué pasaría si el día de hoy te quedas sin trabajo? Y entonces todo el mundo se fue para atrás, ¿no? Igual en la silla. Quien ya tenía deudas, pues obviamente se preocupa mucho más, ¿no? Pero el que no tiene deudas y solo depende de su trabajo, también se pone a temblar. ¿Por qué? Porque el empleo no es nada seguro. El empleo lo tienes el día de hoy, quizá el día de mañana ya no. ¿Sí? Por eso es importante que nosotros sepamos a partir de dónde estamos parados, cuánto nivel de deuda tenemos y cuántos ingresos tenemos. ¿Sale? ¿Cuántos compromisos financieros por pagar cada mes tenemos y cuántos ingresos cada mes tenemos? Si cuando hagas la resta entre lo que te ingresa menos lo que gastas, ¿sí? Lo que ingresas menos lo que gastas te da negativo, es decir, estás trabajando con números rojos, estás abajo del nivel, estás perdiendo. Hay que trabajar para eliminar esas deudas o reducir los gastos, que fue lo que hicimos nosotros. Trabajar con el tema de las deudas, pero también trabajar en reducir los gastos. Y un gasto que nosotros en lo personal y como familia hicimos muy al principio era que teníamos la costumbre de salir a cenar, salir a comer muy seguido, sobre todo la cena porque nos encanta, luego a veces, pues como dicen aquí en México, la garnacha. Entonces nos encanta, pero pues te vas a los tacos, te vas a cualquier lado y la verdad es que te gastas una cantidad de dinero impresionante. A veces no te das cuenta. Bueno, eso es lo primero. Si después de restar de lo que te ingresa menos lo que gastas te sale positivo, entonces estás del otro lado porque estás trabajando con números negros. Ahí estás ganando todavía, pero muy importante, a partir de ahí hay que aplicar un sistema de inversión. Si estás abajo con el tema de deudas, lo primero que tienes que hacer es trabajar con las deudas y la reducción de gastos. Y esos gastos tienes que anotar cada gasto que hagas, en cada cosa que hagas, porque a veces simplemente cuando tú comienzas a anotar cada vez que vas y le pones gasolina a tu coche, te vas a dar cuenta que al final del mes te estás gastando quizá 3,000 pesos en gasolina. Pero eso no lo vas a anotar hasta que lo anotes. Por eso es muy importante que una de las primeras acciones es que anotes
todos los gastos que tengas, todas las erogaciones, todo eso, porque después de una semana, 2 semanas, un mes, tú vas a comenzar a analizar dónde se te está yendo el dinero y vas a descubrir que si esos 3,000 pesos prácticamente que te gastabas de gasolina, pues nada más era como para salir a pasear, dar la vuelta, y a veces es necesario reducir totalmente, sobre todo si tienes deudas, esos niveles de gasto. Eliminar lo que es gasto de telecable o televisión, bajar tus costos a lo mejor de internet, tus planes de teléfono, por supuesto, eliminar cualquier tipo de deuda o de compromiso financiero que te aumente todavía las deudas, porque tienes que trabajar en eso, en eliminarlas. Y eso es muy importante, primero, para tener ese punto de equilibrio, decir, bueno, ya tengo controladas mis deudas. Y muy importante, cuando nosotros estuvimos tomando este diplomado de inteligencia financiera, pues por supuesto que tienes que hacer un plan de ataque a esas deudas. Pero lo primero que te decía es, anótalos, anota todas tus erogaciones, comienza a controlar esos gastos, elimina cualquier distracción respecto a tu presupuesto. Por eso hay muchas recomendaciones y te lo dicen muy claro, es no vayas al súper, por ejemplo, cuando tienes hambre. Ve con una lista. Son cosas bien sencillas, pero que a veces no aplicamos. Y no las aplicamos porque nuestro cerebro nos hace una mala jugada. Hacemos números alegres y nos sentimos superhéroes y nos sentimos como que somos el Titanic y no nos vamos a hundir. Pero hay muchos riesgos allá afuera. Tenemos que estar muy conscientes de todo eso y eso es la parte más importante. Ahora, imagínate que tú ya supiste dónde estás, ¿sale? Ya sabes qué nivel de deuda tienes, ya sabes cuánto te ingresa y ya comenzaste a descubrir en qué estás gastando ese dinero, en qué se te está yendo ese dinero, ¿sí? Comienza a trabajar en la reducción de gastos y a veces esa reducción de gastos tiene que ver inclusive con cosas tan triviales, les decía, como comer fuera. Comienza a cocinar en tu casa, comienza a llevarte comida al trabajo, comienza a descansar a la persona que te ayuda a limpiar la casa y compromete a tu familia a que también participe y te ayude a mantenerla un poquito más limpia, y a lo mejor en vez de 2 visitas a la semana o 3, pues puedes tener una o puedes tener una cada 15 días, ¿sí? Ahora, cuando nosotros nos convertimos en administradores de nuestros recursos, de nuestro dinero, entonces vamos a poder tomar mejores decisiones, ¿sí? Mejores decisiones financieras nos van a llevar a un estilo de vida distinto. Pero, como les decía, esas finanzas son personales. Cada uno de nosotros sabe exactamente dónde está parado, sabe cuáles son sus compromisos, pero también es lo que sigue. Debe saber a dónde quiere llegar, ¿sí? ¿Cuánto quieres tener o qué quieres generar? Porque entonces vas a tener que trabajar precisamente en un esquema de ahorro que te permita tener ese capital inicial para iniciar tu pequeño negocio, mejorar el que tienes o quizá volverte independiente. Todo eso se puede lograr porque hoy en día tenemos un recurso muy importante, y eso es que tenemos mucha información en internet. Hay una cosa muy buena que yo les recomiendo y es el tema de los libros. Los libros, los mexicanos en general, y hablo ahora sí que lo general, de repente pensamos que cuando hablamos de libros y queremos comprar uno, pensamos que eso es un gasto, pero no hay nada o una mejor inversión. No hay una mejor inversión que podamos hacer que sea en nuestro conocimiento y alimentar nuestra mente. Y algo muy valioso que podemos utilizar, desde luego, son los libros. Y ahí en especial yo les voy a recomendar un libro que espero lo puedan conseguir y lo puedan leer. Y es el libro, se llama El hombre más rico de Babilonia. El hombre más rico de Babilonia. ¿Qué tiene de especial ese libro? Bueno, ahí nos da los tips exactamente que necesitamos para, pues, realmente aprender a hacer
igual que el hombre más rico de Babilonia, y todo inicia con el ahorro. Entonces, volvemos al principio. Si tienes deudas, hay que enumerarlas, hay que saber dónde estás parado, hay que anotar cada gasto, hay que comenzar a tener un tema de control de gastos para que al final no nos salgamos de presupuesto, sobre todo para que esas deudas se eliminen, se minimicen o definitivamente las podamos eliminar, ¿sí? Que eso es lo mejor. Al final de cuentas, el tener deudas, les decía, es un grillete, lo mejor es no tenerlas. Y cuando a mí me dicen que tener deudas no es normal, yo dije, pues, ¿cómo no? Si hacemos una encuesta, estoy seguro que aquí el 90% o el 95% tenemos deudas. Y yo creo que sí le pasa a la mayoría de las personas, ¿eh? Y esas deudas son a veces lo que no nos deja llevar. Y bueno, lo que sigue es, una vez que tú controlas tus deudas y comienzas a tener un flujo positivo, tienes que tener y trabajar en un tema de ahorro. Y ese tema del ahorro, pues no tienes que comenzar con grandes sumas. Hay un esquema que nosotros, en lo personal y como familia, implementamos ese primer año que nos comenzamos a trabajar con el tema de inteligencia financiera y se llama el reto de las 52 semanas. ¿Cómo funciona ese reto de las 52 semanas? ¿Sí? Tú puedes comenzar a ahorrar, por aquí creo que tengo el esquemita, hasta hicimos una pequeña tablita que después si quieren se las podemos compartir. Espero que se alcance a ver algo. Aquí en el encabezado, pues están básicamente las fechas. Por ejemplo, aquí comienza el 6 de enero. Después el siguiente es el 13 de enero, creo que era viernes. Cada viernes hacíamos un ahorro. Y un ahorro, imagínense, 10 pesos a la semana. ¿Creen que ustedes puedan, igual que nosotros, iniciar un ahorro en familia de 10 pesos a la semana? ¿Sí? Ahora, ¿cómo funciona este reto de las 52 semanas? ¿Y por qué nos funcionó y nos apasionó muchísimo? Porque aquí está el esquema. La primera semana tú vas a ahorrar 10 pesos, ¿sale? La siguiente semana vas a ahorrar 20 pesos. La siguiente semana vas a ahorrar 30 pesos. ¿Qué significa? Que le vas a ir sumando 10 pesos cada viernes a tu ahorro, ¿sale? Ahora, 10 pesos a la primera semana, la siguiente semana son 20 pesos, la tercera semana son 30 pesos, la siguiente semana son 40 pesos. Eso quiere decir que al final del primer mes, es decir, las primeras 4 semanas, tú tienes apenas 100 pesos ahorrado, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo de este esquema? Que tú comiences a generar ese hábito del ahorro, porque desgraciadamente se nos ha perdido por el tema del sistema que te obliga prácticamente a estar gastando todo lo que te ingresa, pues a veces no conservamos absolutamente nada de nuestro dinero. Con este esquema lo que provocamos es que desarrolles unas habilidades que se requieren para que tú puedas ser un inversor, un inversionista. Y no es otra cosa que más que la constancia, la perseverancia y la paciencia, ¿sí? Porque a veces no ahorramos porque decimos, yo ahorro 10 pesos, 20 pesos, 30 pesos, 40 pesos y al final de mes tengo 100 pesos. Dice 100 pesos como para qué, pero aquí está la magia del efecto compuesto de tener ese ahorro sistemático, porque al final del año tú vas a tener ahorrado cerca de 13,000 pesos, ¿sale? Con 10 pesitos aumentándoles cada semana, ¿sale? Las últimas semanas del mes, por ejemplo, en diciembre, ya en vez de estar ahorrando 10 pesos, vas a estar ahorrando 500 pesos cada semana, ¿sí? No te preocupes por el monto, porque una vez que te estableces ese criterio y ese aumento y ese sistema de comenzar a ahorrar, se va dando natural. Pero, ¿qué fue lo maravilloso de esto? Que como lo hicimos en familia, entonces mi esposa Bárbara ahorró sus 10 pesos, mi hijo ahorró sus 10 pesos, mi hija ahorró sus 10 pesos, en familia ahorramos pues casi 60,000 pesos, ¿sí? Ahora, ¿creen que con 60,000 pesos se puedan ir de vacaciones 4 personas a Cancún, a Ixtapa?
¿Sí? ¿Sí podrán? Entonces, yo creo que vale la pena. No sé cómo la ven ustedes. Búsquenlo en internet, si no, por ahí se los compartimos después en el chat. El reto de las 52 semanas, porque ¿qué fue lo maravilloso de este sistema? Nos enseñó a ahorrar de manera sistemática y en el Inter, porque nosotros comenzamos a ahorrar, pues imagínense, no sé, en el mes de junio llevábamos ahorrado cerca de 3 por 4, 12, como 12,000 pesos mensuales en familia, a mitad de año más o menos, ¿sí? Como 12,000 pesos mensuales. ¿Creen que tener en cajita, o sea, en una alcancía, en un espacio dedicado solamente para eso, ahí dentro de su casa, ese ahorro, y si tienen 12,000 pesos en esa cajita ahí en su casa, en su recámara, ¿creen que se les va a salir el tema de no tengo dinero? Ya se elimina totalmente ese tema de no tengo dinero. Nos sirvió también porque de repente hay imprevistos y de repente, bueno, se te viene un pago que no tenías previsto, bueno, pues ahí está la cajita. Tomas prestado de esos 12,000 pesos que tienes, a lo mejor los 2,000 pesos que necesitas para una llanta nueva y no tienes que andar usando la tarjeta de crédito y no tienes que pedirle el prestado a la comadre, al compadre, al amigo, al hermano, al papá, ¿no? Sobre todo si somos personas mayores, prohibido pedirle prestado a papá, porque si somos personas un poquito mayores, deberíamos ser ya mucho más estables financieramente hablando. A lo mejor para un chavo de 20 años, 25 años, bueno, está bien que le pida a papá, no pasa nada, pero si ya tenemos 50 años, ¿cómo le voy a pedir a papá? ¿No? Entonces tenemos que hacernos mucho más responsables. Ese tema del ahorro, por demás, es súper importante porque este libro que les decía del hombre más rico de Babilonia, lo primero que te dice es eso. Comienza a ahorrar el 10% de todo lo que generas y al final del año, o más bien cuando sea la época de la jubilación, estoy seguro que vas a tener recursos suficientes como para no preocuparte. ¿Qué sucede con la mayoría de las personas aquí en México? Tienen 70 años, 75, 80 años y todavía las vemos trabajando. Hay quien trabaja por gusto, por hobby, qué bueno, por ayudar a alguien más, qué bueno. Pero la mayoría desgraciadamente trabaja por necesidad, porque tiene que llevar algo a su casa para comer. Y eso es lo que queremos evitar. En lo personal les comento lo siguiente, mi hijo tiene 29 años y mi hija tiene 25. Ellos ya tienen un ahorro sistemático que lo dicen para mi yo viejito. Mi hija tiene 25 años, mi hijo tiene 29 y están ahorrando algo así como 3,000 pesos mensuales. ¿Sí? ¿Quién de nosotros se siente con la capacidad o con la oportunidad de comenzar un ahorro de 3,000 pesos mensuales? ¿Sí? La mayoría de las personas desgraciadamente no lo tiene y eso es verdaderamente complicado. Por eso el tema de las deudas, del control, de eliminación de gastos, control de gastos, comenzar el tema del ahorro. Ese esquema de las 52 semanas es por demás interesante. Y hay otros esquemas donde tú puedes ahorrar. ¿Qué sucedió al año siguiente? ¿Sí? Cuando nosotros nos dimos cuenta que podíamos reunir cerca de 60,000 pesos en familia e irnos de vacaciones, ajá, porque eso fue lo que hicimos, nos fuimos de vacaciones. Dijimos, bueno, si con 10 pesos lo pudimos hacer, pues ahora lo hicimos con 20 pesos, ¿vale? Se pone más interesante, ¿por qué? Porque al final del año juntamos en familia, somos 4, un poquito más de 100,000 pesos mensuales, perdón, un poquito más de 100,000 pesos al final del año, 120,000 pesos. Si ustedes quisieran irse a Europa, ¿cuánto creen que necesitarían tener? ¿Sí? A lo mejor si me dicen, bueno, los 4 a Europa con 120,000 pesos no la vamos a hacer, ¿sí? Porque es bastante más caro que México o un país latinoamericano. Sin embargo, te sirve de punto de partida. ¿Qué fue lo que sucedió esa ocasión? Con esos 120,000 pesos, liquidamos uno de los coches que teníamos por ahí a crédito, ¿sí? Eso fue una parte. Y con la otra parte, lo que hicimos fue
enviar a nuestra hija de curso de inglés a Canadá, ¿sí? Ella al principio cuando le dijimos, es que este dinero lo vamos a reservar porque te vamos a mandar a Canadá para que mejores tu inglés un mes y eso te cuesta más o menos, en ese tiempo, estamos hablando de hace 4 años más o menos, cerca de 75,000 pesos, algo así, ¿sí? Entonces, el dinero ya estaba generado. En realidad, lo que hicimos fue, pues, darle dinero para los gastos más indispensables. Ella, por su cuenta, como ya tenía el hábito del ahorro, ya tenía el hábito de generar ingresos, se pudo pagar viajes adicionales e ir a las cataratas del Niágara, estar en Nueva York de compras, estar en otros lugares totalmente distintos, porque son, además, una manera de aprovechar y ampliar nuestros horizontes. Todo derivado de aplicar correctamente nuestros recursos financieros, ¿sí? Y ahí viene una parte todavía más importante. Como que hay etapas, hay maneras de hacerlo, ¿sí? Dependiendo del lugar donde tú estés, a lo mejor tú me dices, oye Roberto, yo ya estoy solvente, tengo ingresos porque tengo casas en renta, ¿sí? Realmente no tengo deudas porque soy una persona muy administrada, excelente, te felicito. Pero si ya tienes ingresos por renta, tienes quizá una buena pensión, quizá hasta doble pensión, pues todavía con mayor razón aprende a manejar tu dinero. ¿Por qué? Porque ese dinero positivo que tienes, que está en tus manos, lo puedes aprovechar de una mejor manera. Puedes crear fondos de inversión, puedes utilizar inversiones apalancadas y entonces te vas a ir mucho más arriba y por supuesto este dinero no simplemente lo vas a utilizar para gastar, sino que lo vas a utilizar para generar más dinero. Porque eso es lo que te dice el hombre más rico de Babilonia. Ahorra para que tengas un capital inicial y ese capital inicial te pueda producir más dinero. ¿Qué pasa si yo estoy todavía con el tema de deudas? Ese tendrá que ser tu enfoque. El tema de las deudas, del control de gastos, de saber manejar un presupuesto, saber dónde estás. Y hay algo bien importante que también nos lo platicaron en aquella ocasión y es el tema de los ingresos adicionales. ¿Sí? Si tú eres empleado igual que era yo, y digo era porque ya dejé el trabajo tradicional y ahora me dedico a otro tipo de negocio que tiene que ver con redes de mercadeo, donde estamos la mayoría de los que estamos aquí, si no es que todos, creo que sí. Eh, es muy importante que reconozcamos que el empleo no nos va a permitir llegar a esa libertad financiera que estamos nosotros buscando. Siempre tenemos que buscar un ingreso extra, un ingreso adicional. Y si además tienes deudas, y si además tienes compromisos que a lo mejor te están quitando el sueño, y si además tienes acreedores y le debes a tu tío, le debes a tu hermano, etcétera, pues con mayor razón tienes que descubrir cómo generar esos ingresos adicionales que te van a hacer el cambio. Y muy importante, no menosprecies el dinero que te llega, porque si tú menosprecias esos 100 pesos que te llegan a tu bolsillo, entonces lo que le estás mandando al universo es que el dinero no te interesa, no te importa y no lo necesitas. Por eso, no es que de repente digamos que los ricos, la gente que tiene dinero, no es que sea agarrado, no es que sea codo, como decimos en México, sino que sabe utilizar su dinero, sabe para qué lo necesita y dónde lo va a utilizar. Dice que si tú quieres tener un sembradío de naranjas, pues una vez que te llega una naranja, es decir, un ingreso, pues cómete la naranja, pero no tires las semillas. Las semillas te van a servir para sembrarlas y reproducir ese y tener esos árboles abundantes que estamos nosotros buscando. Por eso es muy importante que reconozcamos primero dónde estamos, que aprendamos todo esto que le estoy platicando, que apliquemos algunos criterios básicos, como le estoy diciendo, porque todavía hay más. Hay un tema por demás importante y hoy en día, sobre todo, yo creo que reviste una importancia todavía mayor y es el tema de los seguros. ¿Sí? Una persona que tiene desarrollada su inteligencia financiera tiene seguros, seguros de casa, seguros en el negocio,
seguros de vida, seguros educativos si tienes hijos muy pequeños que acaban de nacer, ¿sí? En realidad tenemos seguros para todo, ¿sí? Si hoy en día tienes tu auto y no tienes seguro, bueno, pues hay que trabajar para que ese auto tenga seguro. ¿Por qué? Porque ese seguro de gastos médicos mayores, ese seguro de auto, lo que nos va a evitar son dolores de cabeza o a veces que se nos vaya de las manos ese dinero que tenemos. ¿Qué sucede con algunas personas que manejan mucho dinero a veces? Mucho dinero en efectivo, pero no tienen seguros de gastos médicos mayores. Hace muy poquito estaba viendo un video de una persona que dice, yo ingresé, esa persona pues, ingresó a lo que es el hospital y cuando salió 2 días después de una operación que le hicieron, hágame la cuenta, bueno, la cuenta se dio un poco más de 500,000 pesos en 2 días. Entonces, a veces simplemente no reconocemos o no sabemos las dimensiones de los riesgos que tenemos cuando se presenta una enfermedad para algún familiar, ¿sí? Y que tenemos que hacerles frente. Decía una persona ahorita con el tema de COVID, dice, mis dos papás, esta persona que es un periodista, dice, se enfermaron de COVID. Vendimos el auto de mi mamá, vendimos la camioneta, ¿sí? Dice, y ahorita estamos por vender una casa para salir del tema de COVID. Afortunadamente, bueno, afortunadamente salieron adelante. ¿Pero qué tuvieron que hacer? Vender el auto, vender la camioneta y estaban vendiendo una casa. Ahora, muy importante, imagínate que a ti se te presenta o alguna persona ese tipo de contratiempos, pero no tienes ni el auto ni la casa para vender, ¿sí? Para eso son los seguros precisamente, ¿sí? Muy importante ese tema de los seguros, por supuesto, el de la casa lo puedes, ahora sí que contratar un seguro contra robo, en realidad el de casa es el más barato, quizá el más complejo, es el tema de seguro de gastos médicos mayores, pero pues hay maneras de hacerlo, ¿eh? Es cuestión de acercarte con un asegurador y obviamente plantearle el tema, ver el esquema que te puede funcionar mejor y poderlo tener como reserva, porque de eso se trata. Ahora, yo les decía, el tema de ingresos adicionales. Y el tema de los ingresos adicionales es por demás importante porque nos va a permitir hacer ese cambio. Hoy en día estamos en redes de mercadeo, por supuesto, teniendo resultados y sobre todo viendo y conociendo personas que están teniendo éxito, están teniendo resultados, están haciendo cambios drásticos en su vida, en su estilo de vida. Nosotros también podemos acceder a ese tipo de esquemas y tener esos resultados. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Sí? A veces simplemente es siguiendo la receta del éxito. Acuérdense que prácticamente cualquier persona ya pasó por esa situación, por ese esquema y hay algo que nosotros podemos aplicar y se llama preguntar. Preguntar, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros nos quedamos con la duda y no preguntamos, pues los cambios no van a llegar. No vamos a obtener lo que estamos buscando. Tenemos que comenzar a hacer algo distinto y vamos a acercarnos para poder generar esos ingresos extra que nos están haciendo falta. Dice la encuesta, y nos platicaba una vez por ahí Jaime Loquier hace un tiempo, que es un experto en redes de mercadeo, y tiene que ver con el tema de la felicidad. Queramos o no reconocerlo, el tema del dinero está asociado con el estilo de vida que tenemos, pero sobre todo con el nivel de preocupación que tenemos cada día. Entonces, si queremos ser más felices, más prósperos, tener libertad de tiempo, que puedas irte a comer a donde tú quieras, que puedas ir de vacaciones en el momento que tú quieras, a donde tú quieras, por supuesto que el tema financiero está inmerso en eso. Y por lo tanto, ese ingreso adicional puede hacer la diferencia. Lo dice el señor Jim Rohn. Realmente lo que hagas en tu tiempo libre, con tu tiempo libre y generes esos recursos es lo que realmente va a construir una riqueza en tu vida. Por supuesto, aunado a todo este tema de inteligencia financiera que les practicaba. Y podemos ahondar muchísimo en eso, de verdad que vale la pena hacer el cambio. Pero si hay algo básico que podemos hacer, ese es precisamente eso. Primero, reconocer dónde estamos parados, hacer una lista de nuestras deudas, de nuestros compromisos financieros, saber exactamente
a dónde se va ese dinero que tenemos, que cada quincena, cada mes, es decir, anotar todos los gastos, después evaluar esos gastos y meter un tema de control de gastos y disminución, que puede ser de manera muy drástica, ¿eh? Una persona por ahí alguna vez estaba, pues ahora sí, con una situación muy complicada de dinero, pero no quería cambiarse de casa y no quería cambiarse de zona, ¿sí? Nos platicaba por ahí una persona que conocemos, dice, era una pareja de jóvenes, muy jóvenes, por supuesto, que recién estaba saliendo de la escuela, estudiando en el TEC de Monterrey, teniendo una vida pues bastante pues holgada gracias a sus papás porque pues no la pasaban mal en camioneta, en restaurantes, de buenos viajes, etcétera. Bueno, se casan estos chicos, entonces dice, bueno, pues vamos a vivir juntos, vámonos a Juriquilla. Juriquilla es una zona pues bastante agradable, bonita, pero no es tan barata. Ellos dijeron, bueno, pues podemos tener una vida similar a la que teníamos y comenzaron a poner un negocio. Pero, oh sorpresa, ¿qué fue lo que sucedió? Que no lograron conseguir los ingresos necesarios para mantener el estilo de vida a los cuales estaban acostumbrados o que los tenían acostumbrados sus papás. Terminaron cambiándose, cerrando el negocio y cambiándose a una zona totalmente distinta a la que originalmente habían ellos pensado que podían vivir. Y a veces esas situaciones se tienen que dar. Reconocer dónde estamos, hacer cambios inclusive drásticos a veces, para que eliminemos esas deudas, controlemos nuestros gastos y comencemos el camino a la abundancia. Y el camino a la abundancia solamente se puede acceder a través del ahorro y la inversión. Por eso es tan importante esto. Si nosotros queremos ser prósperos y abundantes, tenemos que tener ahorros y tenemos que comenzar a generar inversiones. Si tenemos deudas, difícilmente lo vamos a lograr. Si somos empleados, podemos generar ingresos adicionales. Y ahí está la clave en el tema de los ingresos adicionales. ¿Qué fue lo que hicimos, Bárbara y un servidor? Pues comenzar a buscar otras alternativas. Y bueno, afortunadamente Bárbara, y ahorita la voy a pedir que participe un poquito, pues ella es muy buena con el tema de las ventas, ¿sí? Con el tema de mover a la gente, de repente, bueno, pues comenzamos a hacer eso. Yo con un estilo distinto, pero bueno, yo aportaba mi granito de arena, pero descubrimos el tema de las redes de mercadeo. Y las redes de mercadeo de verdad que es otro mundo. Lo único que tenemos que hacer es cambiar de repente nuestra manera de pensar y abrirnos a nuevas posibilidades. ¿Por qué? Porque lo que nos enseñaron, o al menos lo que me enseñaron a mí es, trabaja, ten un buen trabajo, búscate un buen empleo, trabaja durante muchísimos años para que puedas tener una jubilación y puedas vivir bien. Pero hoy en día eso ya no está funcionando. Tenemos que hacer el cambio, por eso el tema de redes de mercadeo reviste pues todavía más importancia. ¿Por qué? Porque si tú quieres poner un negocio tradicional, imagínate que quieres poner una pequeña cafetería, ¿sí? ¿Cuánto dinero crees tú que necesitarías para poner una pequeña cafetería? Nos decía un señor que por ahí conocíamos, dice que le dieron una concesión de una cooperativa en una escuela, ¿sí? Es decir, le dijeron, ahí tienes tu mercado, tienes 300 alumnos a los cuales puedes comenzar a venderles frituras, refrescos, etcétera. ¿Sí? Entonces, él entró muy animado. Dijo, pues si son 300, voy a hacer 100 tortas. ¿Sale? 100 tortas. ¿Saben cuántas tortas vendió? Nos platicaba esta persona. Una. Y las otras 99 se quedaron. ¿Será fácil hacer negocios si no tenemos la experiencia? Si no aplicamos los conocimientos correctos. Porque él debió haber primero haber sondeado el mercado, ¿no? Son estudiantes de cierto nivel socioeconómico que a lo mejor no tienen el dinero suficiente o no se quedan en la cafetería para comer, se quedan para platicar, se quedan para estudiar, se quedan para otra cosa. Entonces, hacer negocios tradicionales no es nada sencillo. De verdad que requieres una cantidad impresionante de experiencia y de conocimientos, pero sobre todo de capital, ¿eh? Y en el tema de redes de mercadeo, como ustedes ya sabrán, pues
tú puedes iniciar tu negocio con prácticamente una inversión mínima, 9,000 pesos. ¿No tienes ese capital? Tienes que buscar la manera de generarlo, no pidiendo prestado, ¿eh? Lo mejor es, volvemos a lo mismo, saber dónde estamos parados, comenzar a controlar nuestras deudas, saber a dónde perdemos nuestro dinero, controlar esos gastos que tenemos, comenzar un esquema de ahorro y a lo mejor dices, bueno, voy a iniciar mi negocio con Inmunotech en redes de mercadeo con 9,000 pesos. ¿Sí? Si tienes una tarjeta de crédito, puedes iniciarlo, por supuesto, pero si no, hay maneras de hacerlo. Hay maneras de hacerlo generando esos ingresos adicionales. ¿Sí? Y hay quien nos dice, vendí el Nintendo, vendí la campana tibetana, como dice la señora Fidelia Ruiz, ¿sí? O vendí la televisión. Y ahí generé 3, 4, 5,000 pesos que me ayudan a comenzar mi negocio. Siempre hay una manera de hacerlo cuando existe la voluntad. Y ahí me gusta mucho la frase que utiliza Bárbara, que dice, el éxito comienza con la voluntad del hombre. Y hoy escuché una, por cierto, se las voy a comentar, que tiene que ver con el tema del liderazgo, porque a veces en redes de mercadeo sobre todo hablamos mucho del tema del liderazgo, pero el liderazgo comienza cuando nos hacemos responsables al 100% de nuestros resultados. Eso fue lo que escuché en la mañana y de verdad que tiene totalmente la razón. Porque si hoy la estás pasando mal en el tema financiero, te lo mereces. Y si te está yendo bien, también te lo mereces. Ahora, aquí lo importante, como son finanzas personales, es haz tu revisión, haz tu reflexión, haz tu plan de dónde quieres estar para este 2022. ¿Quieres seguir igual o quieres implementar algunos cambios? Esos cambios positivos que te permitan tener un 2022 al final de año totalmente distinto al que tienes hoy en día. ¿Cuánto nos tomó a nosotros controlar las deudas? Yo pensé que iba a tomar como 6 meses, pero la verdad es que no. Dependiendo de tu nivel de deuda, te puede tomar 1 año, te puede tomar 2 años. Pero si aplicas correctamente el tema de los ingresos adicionales, ese tiempo por supuesto que se va a ver totalmente disminuido. Pero muy importante, si tienes deudas, no sigas cavando, no sigas generando deudas, controla tus gastos, elimina el uso de las tarjetas de crédito y entonces vas a tener un 2022, por supuesto, mucho más próspero y mucho más feliz. ¿A quién le gustaría tener más viajes en este próximo 2022? Vivir sin estrés, teniendo dinero en la cartera, estando protegido, sentirse mucho más libre, que puedas tomarte, pues como dicen por ahí, hay personas que el problema no es si sale o no de viaje, sino el problema es a dónde. Entonces que tu preocupación sea otra, ¿sí? No es si sales o no, sino a dónde vas a salir de viaje. Y ese tema, pues también es muy importante, el tema de los planes. Cuando tú comienzas a ahorrar y comienzas a generar algún esquema de ahorro, es muy importante que tengas un objetivo, porque entonces eliminas el tema del sufrimiento, porque a veces pensamos que ahorrar y recortarnos los gastos, pues es sufrir, ¿no? Porque ya no está la señora que me ayuda 3 veces a la semana a limpiar la casa. Y ahora ya tengo que participar yo, tengo que mantenerla más ordenada. ¿Sí? Cuando tenemos un objetivo claro, sabemos hacia dónde vamos y entonces ese tipo de sacrificios, vamos a ponerlo entre comillas, dejan de ser sacrificios. Más bien es una motivación porque sabes que al final vas a tener una recompensa todavía mayor. Por eso es tan importante todo este tema de inteligencia financiera y pues para ir cerrando este tema, pues es importante saber cómo queremos este 2022. Queremos un 2022 totalmente distinto. Vamos a trabajar en ese tema, vamos a generar más ingresos porque todos podemos generar mucho más ingresos. A veces simplemente es tomar la decisión, preguntar, preguntar es mágico, de verdad.
cualquier persona que tú le preguntes algo, de verdad que está dispuesta a compartírtelo. A veces simplemente es porque no lo hacemos. Pero cuando tú te atreves a preguntar, créeme que vas a tener muchas respuestas. Y entonces esas respuestas, lo único que falta es que las pongamos en acción y entonces vamos a tener un 2022 totalmente distinto al que teníamos. ¿Sí? Yo creo que ese es el tema. Ese es, pues, ahorita lo que quise platicar con ustedes. Saber que hay una posibilidad y que todos podemos ser abundantes y podemos ser millonarios. Conviértete en el primer millonario de tu familia. Está en nuestras manos, por supuesto. Requiere tiempo, por supuesto. Requiere trabajo también, pero realmente la recompensa es muy valiosa. Y cuando tú llegues a cierta edad y puedas poderte retirar, estoy seguro que te vas a sentir muy, muy orgulloso y le vas a dar un ejemplo muy fuerte también a tu familia. A tus hijos, si tienes hijos pequeños, por supuesto, van a aprender eso. Y entonces, la suma de todo ese esfuerzo que estás haciendo en familia te va a llevar mucho más alto y mucho más rápido. Entonces, vamos a cerrar aquí el día de hoy. De verdad que me dio un gusto poder platicar esto y poderlo platicar de esta manera, porque podemos utilizar un libro, podemos trabajar mucho en ese tipo de temas, pero tienes que como que conjuntar demasiadas cosas para poder tener esos resultados. Y en realidad lo que nos funcionó a nosotros es precisamente poner en práctica eso que les acabo de comentar. Saber dónde estás parado, saber cuánto te ingresa, saber a dónde se está yendo tu dinero, controlar tus gastos, eliminar las deudas, comenzar a generar esos ingresos, esos primeros ahorros que te generen perseverancia, paciencia, constancia, y entonces todo comienza a ser distinto porque tienes una cartera repleta de dinero. Y eso es lo que estamos buscando todos, yo creo. ¿Sí? Cerramos este tema, Anita. Me gustaría nada más, si puedes abrirlo, Bárbara, para que nos comentes por ahí cómo has visto que ha cambiado todo esto a raíz de que tomamos ese diplomado y por qué lo recomendamos tanto. Hola. ¿Se escucha? Hola, muy buenas noches. Efectivamente, ¿verdad? Este tipo de cursos que, bueno, en este caso tomamos inteligencia financiera, nos permitió, ¿verdad? Ahora sí que trabajar en equipo, trabajar en familia, y el primer paso es tomar la decisión de que hay algo que corregir en familia, hay algo que corregir en casa. En este caso fue la corrección de la liberación de deudas. ¿Cómo? Pues a través de llevar el registro puntual de cada una de las actividades. Así el dinero que le das al viene, el dinero que le das al limpia parabrisas, o sea, escribir todos los detalles, la coca que te compraste, todo esto es importante. Y bueno, eso es la primera. La segunda es también hacer un plan de ahorro. Este plan de ahorro, por eso lo mencionó Roberto, ¿verdad? Es esa tablita, ese Excel. Ahorita es el momento de empezar a planear si son 3 de familia, si son 4 de familia, si son 5 de familia, poner ahí en una base de datos, en una tablita, ¿verdad? O inclusive hasta en un cuaderno, quiénes van a participar en este sistema de ahorro. Y es todos los viernes empezando el primer viernes de cada mes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay personas que les pagan por semana, ¿sí? Hay gente que les pagan por quincena y simplemente hay que ahorrarlo. Mi hija estaba más pequeña y ella pues no tenía, digamos, ese ingreso. Al principio dices, pues 10 pesos, a lo mejor lo sacaba de los domingos, etcétera. Pero ya cuando eran ingresos o ahorros más altos, ¿qué significaba? Pues que tenía que hacer algo diferente. Entonces dijo, ¿sabes qué? Voy a vender gelatinas. Y empezó a vender gelatinas para sacar ese recurso para el ahorro. Entonces, no es cómo no se puede, es cómo sí se puede generar ese sistema de ahorro. Entonces, de verdad, ahorita que está terminando el año y que va a empezar, faltan 5 días para terminar el año, empiecen a planear cuáles son las actividades, quiénes van a participar en ese sistema de ahorro. Tú puedes decidir si lo haces 10 pesos cada 8 días
o en este caso, la primera vez lo hicimos 10 pesos cada 8 días, incrementándose cada semana 10, 20, 30, 40, 50, así sucesivamente hasta terminar el año. Y cuando ya lo hicimos, decimos sí se puede, entonces podemos aumentar el grado de dificultad. Había una persona que tenía muchos hijos y dice, ¿tú crees que vamos a tener 10 pesos para ahorrar? Bueno, no lo hagas con 10 pesos, hazlo con 5 pesos. 5, 10, 15, 20, 25 y vas a ver cuánto vas a ahorrar al final del año. Entonces, lo más importante es tomar la decisión de comenzar ese ahorro, o sea, de 5, 10, 15, 20, 25 pesos, tú decides la cantidad, ¿sí? Entonces, de verdad, pues muchísimas gracias por su presencia y bueno, pues nos despedimos desde la bella ciudad de Querétaro y implementen las finanzas personales junto con tu familia y van a ver los grandes resultados que van a tener en cuanto a economía. Gracias.